Su esposa dijo, es una mera fuente de ingresos. Todavía no lo he exprimido al máximo. En cuanto deje de producir, me desharé de él. Lo que hizo después la hizo gritar. Henry es una mera fuente de ingresos. Todavía no lo he exprimido al máximo. En cuanto deje de producir, me desharé de él. Esas fueron las palabras venenosas que Selene Lockich susurró a sus amigas, sonriendo con suficiencia mientras se jactaba de haber utilizado al mismo hombre que la veneraba. Ella no tenía ni idea de que el hombre al que acababa de humillar estaba de pie en el pasillo, escuchando cada mentira, cada traición, cada cruel verdad que creía poder ocultar. Lo que sucedió después pondrá a prueba todo lo que cree saber sobre la confianza, la lealtad y la venganza. Espectadores, ¿qué harían si su esposa los llamara vaca lechera? Deja tu opinión en los comentarios. Henry Lockich condujo suavemente su Tesla negro mate hasta la entrada privada de su finca en Los Ángeles. El sol californiano se fundía sobre el capó del coche como oro líquido. Había regresado a casa una semana antes de lo previsto. Interrumpió una importante cumbre sobre ciberseguridad en Boston porque extrañaba a su esposa y quería planear su segundo aniversario juntos. Los neumáticos susurraban sobre el liso hormigón mientras el Uber aparcaba. Salió y respiró el aire cálido y limpio. Ya podía imaginar la sonrisa de emoción de Selene al verlo. La forma en que ella saltaba a sus brazos. La forma en que ella lo besaba, como siempre lo hacía cuando él regresaba de un viaje. Llevaba una maleta en la mano derecha y empujó la puerta principal con la izquierda, esperando silencio o quizás música suave. Pero lo que oyó en cambio lo detuvo en seco. La risa femenina, no de esa que flota alegremente en un hogar lleno de amor, sino la risa aguda y penetrante del chisme, sin filtros, despreocupada y cómoda. Henry se quedó paralizado a 2 pasos de la entrada, con el corazón latiéndole con fuerza, como si alguien hubiera golpeado una copa de vino con un cuchillo. Su casa era una fortaleza de seguridad inteligente equipada con sistemas de audio que se activaban automáticamente al detectar movimiento. Nunca utilizó esas grabaciones para vigilar a nadie. Su hogar era su santuario. Su esposa era su confidente. No esperaba oír su nombre. ¿Y qué tal le va al marido dorado? Una de las mujeres bromeó, y su voz resonó levemente desde el pasillo hacia la sala de estar. A continuación se oyó la voz de Selene, suave, divertida, rebosante de una arrogancia que Henry nunca antes le había escuchado. Henry está bien. Es solo una vaca lechera a la que todavía no he exprimido al máximo. En cuanto deje de producir, lo dejaré. La maleta se le escapó de la mano a Henry, aterrizando suavemente sobre la alfombra, pero sonando para él como una explosión. Su mente quedó en silencio. Su cuerpo quedó inmóvil. Se le cortó la respiración a medio camino entre la inhalación y la exhalación. No podía moverse. No podía parpadear. La voz de su esposa, su hermosa y elegante Selene, estaba envuelta en una frialdad tan desconocida que resultaba extraña, como escuchar a una desconocida con su rostro. Sus amigas estallaron en carcajadas. «Chica, eres malvada». «Soy realista», respondió Senna, cambiando su tono a un tarareo despreocupado. «Henry me adora. Es demasiado dulce para su propio bien. Los hombres como él nacen para ser usados. Apenas nota cuando me voy. Además, merezco algo mejor que su vida de exceso de trabajo y falta de diversión». Las piernas de Henry flaquearon como si el suelo bajo sus pies se hubiera ablandado. Retrocedió instintivamente, pegándose a la pared para que nadie viera su sombra desde el pasillo. Su corazón latía con fuerza, intentando procesar las palabras, intentando rechazarlas, intentando encontrar algún significado alternativo. Pero su voz no denotaba vacilación, ni culpa, ni afecto. Solo había una seguridad audaz, la de una mujer que creía haber dominado las emociones de su marido como si fueran una marioneta. Otra amiga intervino. «¿Le has contado lo tuyo?» Selene soltó una risita, bajando la voz. «Por favor. Henry no tiene ni idea. Está demasiado ocupado salvando el mundo con sus cosas de tecnología. Y aunque se enterara, no me dejaría. Los hombres como Henry no se van. Suplican». Un escalofrío recorrió la espalda de Henry. Un escalofrío lo recorrió violentamente.
Sintió un nudo en el estómago. La garganta se le hizo un nudo. Se le entumecieron las yemas de los dedos. Intentó tragar, pero tenía la boca seca como el aire del desierto. Su corazón ya no latía. Golpeaba, martillaba, temblaba a través de las costillas que antes lo protegían. Su mente no solo se quebró, se disolvió. Céline, su esposa, su compañera, su orgullo, su amor, se burlaba de él con extraños, lo usaba como un chiste, reduciendo su devoción a algo desechable, y lo decía con tanta naturalidad, con tanta seguridad, como si lo hubiera ensayado muchas veces. Henry quería entrar en la sala, exigir respuestas, enfrentarla, gritar su nombre hasta que su dolor cobrara sentido. Pero algo más profundo, algo más frío y cortante, lo retuvo en lugar de ir hacia ella. Retrocedió despacio, en silencio, como una presa que escapa de un depredador. Le ardían los ojos, pero no derramó lágrimas. Se le tensó la mandíbula hasta dolerle. El pecho se le expandió dolorosamente mientras las emociones reprimidas se acumulaban en una sola ola sofocante. Se pegó a la pared hasta que las voces en la sala pasaron de los chismes incisivos a la charla informal sobre ropa y planes para el fin de semana, cuando sus risas se suavizaron y ya no se decía nada importante. Henry exhaló lentamente, se enderezó, levantó su maleta y caminó hacia la sala con una calma que parecía imposible de mantener. Entró en la sala como si acabara de llegar de un viaje largo y tranquilo, con la suave sonrisa a la que Céline estaba acostumbrada. Sus amigas lo miraron, sorprendidas por un momento, para luego relajarse al instante. «Henry», dijo una de ellas. «Bienvenido». Él asintió con un gesto forzado. «Gracias». La reacción de Céline fue impecable. Demasiado impecable. Saltó del sofá con los ojos brillantes y un suspiro de alegría. «Cariño, estás en casa». Lo abrazó y lo besó profundamente en los labios. Un beso de esos que demuestran al mundo cuánto adora a su marido. Henry le devolvió el beso con ternura. Aunque sentía el pecho como si se le derrumbara un edificio, su amiga sonrió, comentándole lo lindos que se veían, lo dulce que había sido la sorpresa. Henry respondió con calma, con cortesía y naturalidad, interpretaba el papel de esposo amoroso a la perfección, sin que nadie pudiera percibir la tormenta que lo consumía por dentro. Tras unos minutos de charla ligera, Céline fue a la cocina a buscarle una bebida, comentando con entusiasmo los planes para la cena. Sus amigas lo felicitaron por la dulce sorpresa, y Henry respondió con una risa suave, disimulando el dolor que le atenazaba la garganta. Cuando sirvieron las bebidas y todos se acomodaron, Henry se excusó, diciéndoles que necesitaba refrescarse después del largo vuelo. Subió las escaleras lentamente, paso a paso, con la alegre voz de Céline resonando a su alrededor. Cada paso se sentía más pesado que el anterior, como si la casa misma lo aplastara. Al llegar a la puerta del dormitorio, la cerró suavemente tras de sí. La sonrisa que había mantenido se desvaneció, la calidez desapareció de su rostro, dejando solo un vacío doloroso bajo sus costillas. Le temblaban las manos al colocar la maleta en el suelo. El beso que Céline le había dado aún permanecía en sus labios, pero ahora se sentía falso, como plástico fingiendo ser seda. Inhaló profundamente, intentando serenarse, intentando comprender la crueldad que había escuchado con sus propios oídos. Pero por más que respirara, las palabras seguían resonando en su mente. Gana dinero, ordeña, seca, deshazte de él. Henry se sentó al borde de la cama, mirando al suelo en silencio, sintiendo el primer desgarro en un amor que una vez creyó irrompible. La noche cubrió la mansión Lockitch como una espesa manta de terciopelo, bañando las habitaciones con sombras tenues y una suave luz dorada que se filtraba por las modernas lámparas del pasillo. La casa se sentía demasiado silenciosa, demasiado pacífica, demasiado tranquila para la tormenta que Henry llevaba en silencio en su interior. Después de que las amigas de Céline se marcharan y ella pasara la noche hablando con entusiasmo sobre ideas para el aniversario, Henry fingió estar cansado del viaje. Sonreía cuando ella sonreía. Asentía cuando ella hablaba. Incluso la rodeó con un brazo por la cintura en el sofá para mantener la ilusión de que todo estaba bien. Pero cada vez que ella reía, sentía algo retorcerse dolorosamente en su interior.
porque ahora oía un segundo eco bajo su voz. El eco de su burla. Más temprano. Cuando por fin llegó la hora de dormir, Selene se acurrucó contra él, susurrando, «Te extrañé». Antes de quedarse dormida con la cabeza apoyada plácidamente en su pecho, la ironía se le grabó a fuego. Se veía tan inocente, tan dulce, tan ajena a la tormenta que se cernía a escasos centímetros de ella. Henry contó sus respiraciones, lentas, incluso constantes, hasta que su cuerpo se relajó por completo. Solo entonces deslizó suavemente su cabeza de su pecho a la almohada. Esperó 3 minutos más, observándola, asegurándose de que estuviera profundamente dormida. Luego, con movimientos lentos y deliberados, Henry se levantó de la cama y caminó hacia la puerta. El suelo se enfrió bajo sus pies descalzos. Abrió la puerta solo hasta la mitad, entró con cuidado y la cerró con el clic más suave que pudo. El pasillo estaba en silencio, iluminado únicamente por una tenue luz nocturna que brillaba desde un enchufe de la esquina. El silencio se sentía antinatural, pesado, tenso. Henry se dirigió a su estudio, el único lugar de la casa diseñado como su santuario. Sus pasos se suavizaron al acercarse a la puerta con acceso biométrico. Presionó el pulgar contra el lector de huellas. Una luz verde parpadeó y la puerta se desbloqueó con un pitido suave. Entró en la habitación y cerró la puerta tras de sí. El estudio era un mundo de superficies pulidas, reflejos en el cristal, el leve zumbido de los servidores resguardados en un armario climatizado y paredes repletas de monitores de seguridad. Era una habitación diseñada para la calma y la precisión, un lugar que Henry solía usar para resolver algunos de los problemas de ciberseguridad más complejos del mundo. Esa noche, el único problema que necesitaba resolver era su propio matrimonio. Henry se acercó al escritorio principal, se sentó y pulsó el panel táctil que controlaba el sistema de seguridad de la casa. Sus dedos se detuvieron un instante, temblando ligeramente. Había instalado estas funciones hacía un año, después de una serie de robos en viviendas que azotaron el vecindario. En aquel entonces, Selene lo elogió por ser protector, por anticiparse a los problemas, por ser el hombre más inteligente que jamás había conocido. Ahora, se preguntaba si alguna vez se habría creído esas palabras. Seleccionó la fecha en la interfaz, resaltando el registro de audio de la noche. El sistema mostró una lista con marca de tiempo de las conversaciones capturadas. Pasillo y sala de estar. Todo se grababa automáticamente al activarse los micrófonos con el movimiento. Henry pulsó reproducir. La voz de Selene llenó el estudio de inmediato. Henry, solo es una mina de oro. Aún no lo he exprimido al máximo. Las palabras resonaron en la habitación como veneno. Aunque ya las había oído antes, le hirieron con la misma intensidad. El corazón de Henry se le encogió con tanta fuerza que se sintió mareado. Pero se obligó a escuchar. Escuchó cada segundo de la conversación, dejando que cada palabra le marcara. Cuando terminó la grabación, Henry se recostó, mirando fijamente al techo. Pero el dolor no cesó. Sentía el pecho oprimido, la garganta contraída y los ojos ardiendo. Se negaba a rendirse. Necesitaba saber más. Seleccionó grabaciones de la semana anterior, luego de hace 2 semanas, luego de hace 3. Cada grabación revelaba fragmentos de conversaciones que Selene había tenido con amigos. Cada grabación le dolía más en el corazón a Henry. Sintió cómo se le tensaba la mandíbula al escuchar a Selene describirlo como un accesorio, algo que podía usar cuando le convenía e ignorar cuando se aburría. No era una prueba explícita de infidelidad, pero el patrón era inconfundible. Algo andaba mal. Algo estaba roto. Algo había estado sucediendo a sus espaldas durante mucho tiempo. Cuando terminó la última grabación, Henry permaneció en silencio durante casi 1 minuto. Sus manos descansaban sobre el borde del escritorio, con los nudillos blancos. Su respiración era superficial y entrecortada. Se levantó lentamente. Caminó hacia el lavabo del baño contiguo al estudio y se salpicó la cara con agua fría, dejando que el impacto lo sacara de la niebla emocional. Se miró en el espejo. Sus ojos se veían diferentes, más oscuros, más duros, despojados de la dulzura por la que Selene siempre lo elogiaba. Se secó la cara,
Regresó al estudio, tomó su teléfono y abrió un contacto seguro que solo él usaba para asuntos corporativos delicados. Investigador privado, escribió Henry. Necesito su ayuda. Pulsó enviar. Luego apagó las luces, salió del estudio y regresó a la habitación donde Zayn dormía plácidamente, sin saber que el hombre, a quien había adorado, ella, más allá de toda razón, acababa de cruzar una línea de la que no podría regresar. El sol de la mañana se alzaba sobre Los Ángeles con una calidez brillante, casi burlona, inundando la mansión Lockitch con una luz demasiado suave para la turbación que se gestaba en el pecho de Henry. Celine seguía dormida cuando él salió del dormitorio vestido con un impecable traje gris oscuro, del tipo que usaba para reuniones con inversores y equipos federales de ciberseguridad. Se anudó la corbata con precisión de fisicoculturista, aunque sus dedos temblaron ligeramente al hacer el nudo. Hoy no se trataba de negocios. Se trataba de la verdad. Bajó las escaleras en silencio, con cuidado de no despertarla. La casa se sentía diferente, más pesada, como si cada pared sostuviera el peso de las cosas que ahora sabía pero que aún no había expresado en voz alta. Salió, respiró hondo el aire fresco de la mañana y subió a su coche. El trayecto hasta la oficina del investigador privado fue silencioso, salvo por el leve zumbido del motor. No puso música, no abrió las ventanas, no llamó a nadie. Simplemente condujo, con la vista fija en la carretera, la mente concentrada. Repasando mentalmente la risa burlona de Celine y el patrón de conversaciones que revelaban mucho más de lo que ella pretendía, sus palabras no eran prueba irrefutable, pero bastaron para que algo se resquebrajara en su interior. Necesitaba certeza. Necesitaba claridad. Necesitaba pruebas irrefutables, que no pudieran ser manipuladas, negadas ni excusadas. La oficina del investigador privado se encontraba en una tranquila zona comercial de Pasadena. Discreta, sin pretensiones, el tipo de lugar por el que la gente pasa de largo sin darse cuenta. Henry aparcó, salió del coche y entró. El investigador, Sterling Hall, era un hombre alto, de unos 40 y tantos años, con ojos penetrantes, cabello canoso y una profesionalidad serena en la que Henry había confiado en varios casos de seguridad corporativa. Sterling se puso de pie cuando Henry entró. Henry, saludó, extendiéndole una mano firme. No sueles contactarme tan pronto. Henry le estrechó la mano, manteniendo la expresión impasible. Necesito que investigues a mi esposa. Necesito claridad urgentemente. Sterling frunció ligeramente el ceño. ¿Estás seguro? Henry asintió una vez. Seguro. Se sentaron. Sterling abrió una libreta de cuero, hizo clic con un bolígrafo y preguntó con tono pausado, ¿qué te hizo sospechar? Henry miró fijamente la mesa un instante antes de hablar. Escuché una conversación anoche. No estaba planeada, pero hizo una pausa, apretando la mandíbula brevemente. No era buena. Sterling no indagó más. Simplemente asintió. ¿Qué necesitas averiguar exactamente? Necesito saber a dónde va, con quién se reúne y qué hace cuando no estoy presente. No quiero conjeturas ni teorías. Su voz era tranquila, pero lo suficientemente firme como para no dejar lugar a dudas. Quiero hechos. Sterling cerró la libreta. Los tendrás. Dame 48 horas. Henry se puso de pie. Gracias. Salió de la oficina con una sensación de entumecimiento que lo envolvía como la niebla matutina. La verdad saldría a la luz, estuviera preparado o no. 2 días después, Henry estaba en su estudio revisando propuestas de ciberseguridad cuando su teléfono vibró. Miró el identificador de llamadas. Sterling Galo, dijo, sintiendo un nudo en la garganta. Henry contestó de inmediato. ¿Tienes algo? Sí, respondió Sterling con tono profesional pero firme. ¿Querrás verlo en persona? ¿Podemos vernos en 1 hora? Sí. Envíame la dirección por mensaje. Sterling envió una dirección. Una sala de reuniones privada en una suite de oficinas corporativas. Henry la usaba a veces para reuniones confidenciales con clientes. Henry llegó 20 minutos antes, paseándose en silencio por la sala hasta que Sterling entró con un elegante maletín negro.
Cerró la puerta tras de sí con un clic silencioso. Henry, dijo Sterling con suavidad. Ojalá esto se viera diferente. Abrió el elegante maletín y lo dejó sobre la mesa. Esto es lo que tengo hasta ahora. A Henry se le hizo un nudo en la garganta cuando Sterling giró el maletín hacia él y lo abrió. Dentro había una carpeta y una pequeña memoria USB. Empujó la carpeta hacia adelante. Henry la abrió despacio, con cuidado, porque una parte de él aún esperaba que no hubiera nada dentro. La primera fotografía lo impactó de inmediato. Celine. Sus brazos rodeaban el cuello de un hombre, besándolo apasionadamente en un estacionamiento con poca luz. El ángulo era desde atrás, discreto, profesional, pero innegablemente íntimo. A Henry se le cortó la respiración. Pasó la página. La siguiente foto mostraba a Selene sentada en el regazo del hombre dentro de un hotel, mirándolo de frente, con la cabeza apoyada en la curva de su cuello. Henry tragó saliva y pasó a la siguiente imagen. Selene y el mismo hombre entraban juntos al vestíbulo de un hotel, ella con la mano alrededor de su brazo, como una mujer cómoda, familiar, entregada. La siguiente imagen hizo que a Henry se le apretara la mandíbula. Estaban sentados juntos en una terraza. Selene de lado en su regazo, con los brazos alrededor de sus hombros mientras él la sujetaba por la cintura. El ángulo los capturaba por detrás, pero su cercanía gritaba traición. Otra foto. Selene acurrucada contra él en una terraza, él con el brazo rodeándola como si le perteneciera. Cada nueva foto dolía más que la anterior. Sterling no dijo nada. Simplemente esperó. Henry tomó la memoria USB, la insertó en el portátil que Sterling había traído y abrió el primer archivo. El video mostraba a Selene en el mismo aparcamiento que la primera foto, besando al hombre contra su coche. Sin sonido, sin subtítulos, solo un breve y brutal clip. El segundo video era aún más corto. Celine entraba en el ascensor del hotel con la mano del hombre apoyada en su cintura mientras las puertas se cerraban. El tercer clip fue grabado a distancia. Selene sentada en su regazo en el café. Sus manos acariciaban su cabello antes de inclinarse para besarlo. Henry se tapó la boca con la mano un instante. Los dedos presionaron sus labios para calmar su respiración. Su visión se nubló brevemente antes de aclararse de nuevo, pero se negó a derramar una sola lágrima. Su dignidad lo mantuvo erguido, incluso cuando sentía que el corazón se le iba a romper. Sterling finalmente habló en un tono bajo y pausado. Sé que esto es difícil, pero no hay ambigüedad en lo que estás viendo. Henry cerró la computadora portátil lentamente con una calma que no se correspondía con la tormenta que sentía en su interior. ¿Quién es él?, preguntó Henry en voz baja. Conrad Maddix, respondió Sterling. Agente inmobiliario de lujo. Vive en West Hollywood. Se han estado reuniendo con regularidad. Eso es todo lo que necesitas saber a efectos legales. Henry asintió una vez. Gracias. Sterling deslizó el maletín hacia él. Todo lo que hay aquí es tuyo. Las fotos, los vídeos y las marcas de tiempo son nítidos. Están grabados profesionalmente y son admisibles si es necesario. Si necesita mi testimonio, estoy a su disposición. Henry cerró el maletín y se puso de pie. Sus movimientos eran rígidos pero controlados, como los de un hombre que se aferra a la compostura con los últimos hilos de su resistencia. Aprecio su trabajo, dijo. Su voz era baja, desprovista de calidez. Yo me encargo a partir de ahora. Sterling colocó una mano firme sobre el maletín antes de que Henry lo levantara. Hagas lo que hagas a continuación, asegúrate de que te traiga paz. Henry asintió de nuevo, luego levantó el maletín y salió sin mirar atrás. Las puertas se cerraron con un zumbido metálico, dejándolo encerrado en un pequeño cuadrado de silencio. El peso del maletín se sentía mayor que el del acero. El peso de la traición se sentía mucho mayor. Henry caminó hacia su coche, abrió el maletero y colocó el maletín dentro con cuidado, casi con reverencia. Sus manos permanecieron un largo rato apoyadas en el borde del baúl mientras inhalaba profundamente. Ya no había dudas, ni excusas, ni preguntas. Se sentó al volante, arrancó el motor y llamó a su abogado. Cuando se restableció la línea,
Henry habló con calma, con una firmeza inquebrantable. Quiero solicitar el divorcio por infidelidad. El trayecto hasta el despacho de su abogado se le hizo más largo de lo habitual, a pesar de que Henry había recorrido la misma ruta innumerables veces para negociaciones corporativas, trámites de propiedad intelectual y revisiones de contratos gubernamentales. Hoy el cielo se veía más apagado, las calles más silenciosas, el mundo de algún modo más pesado. El maletín que contenía las pruebas estaba en el asiento del copiloto. Junto a él, su presencia era fría y acusadora. Cada semáforo en rojo era como un ancla que lo arrastraba más profundamente hacia una realidad que deseaba poder borrar. Cuando Henry llegó a la empresa, un alto edificio de cristal en Century City, aparcó, se arregló la corbata y entró. La recepcionista, que lo conocía, le ofreció una cálida sonrisa. Buenos días, señor Lokich. El abogado Barrett te está esperando. Henry asintió. Gracias. Entró en el ascensor y subió hasta el piso 19. Su reflejo le devolvió la mirada en las paredes metálicas, con expresión controlada, ojos cansados, un hombre que intentaba mantenerse firme al borde del colapso emocional. El abogado Barrett, un especialista en derecho de familia agudo y muy respetado, se puso de pie cuando Henry entró en la sala de conferencias. Henry, saludó. Sonabas urgente. Henry dejó el maletín sobre la mesa y lo abrió sin decir palabra. Deslizó la carpeta hacia Barrett, quien se ajustó las gafas y comenzó a revisar cada foto con calma y profesionalismo. Barrett frunció ligeramente el ceño, pero no interrumpió. Pasó de una foto a otra, luego examinó las fechas y horas impresas con la letra de Sterling. Cuando terminó, se recostó, exhalando lentamente por la nariz. Esto es concluyente, dijo. No hay lugar para la negación ni la manipulación. Henry no dijo nada. Barrett continuó. Tu acuerdo prenupcial es sólido como una roca. No tienes nada que perder. Henry asintió lentamente. Quiero proceder de inmediato, dijo. Barrett sacó una pila de formularios de su maletín. Presentaré la demanda hoy. Alegaremos infidelidad como causa. Tendrás que firmar aquí y poner tus iniciales. Esta página confirma que eres el demandante. Henry firmó en silencio, su pluma deslizándose con firmeza sobre el papel a pesar del entumecimiento en sus ojos. Dedos. Barrett certificó los documentos, los selló y los apartó para su archivo. Una vez procesados, dijo Barrett, puedes notificarle en cualquier momento. ¿Quiere un agente judicial privado, un sheriff, o? Henry negó con la cabeza. Yo mismo la serviré, dijo Barrett, haciendo una pausa y observando a Henry con una silenciosa comprensión. ¿Estás seguro? Sí, respondió Henry. Necesito que me vea hacerlo. Barrett asintió. Entonces solo falta el momento oportuno. Henry cerró el maletín. Ya sé cuándo. Esa noche, Henry regresó a casa tarde, justo antes de la cena. Celine estaba en la cocina, con una bata de satén, tarareando suavemente mientras cortaba fresas. Al verlo entrar, sonrió con esa calidez que solía derretirlo al instante. Pareces cansado, dijo, poniéndose de puntillas para besarlo. Un día largo. Henry la besó suavemente en la frente, esbozando una leve sonrisa. Ocupado, pero productivo. Ella lo abrazó por la cintura. Creo que deberíamos hacer algo especial para nuestra cena de aniversario. Quizás alquilar un yate u organizar una gran fiesta. Quiero algo glamuroso este año. A Henry se le oprimió el pecho. Asintió con calma. Será memorable, dijo ella radiante. Él la observó moverse por la cocina, revoloteando de una encimera a otra, completamente ajena al hecho de que el matrimonio que ella creía perfecto ya había muerto. Habló de compras, de ropa, de menús, de paletas de colores. Henry respondió en voz baja, con naturalidad, a la perfección. Dominaba el arte de fingir. Más tarde esa noche, se sentaron en el sofá a ver una película romántica que ella había elegido. Se acurrucó contra él, recogiendo las piernas y apoyando la cabeza en su hombro, dibujando pequeños círculos en su brazo. Cada caricia se sentía extraña ahora. Cada risita,
falsa. Cada suave aliento contra su piel, como un recordatorio de la traición que había visto en las fotografías. Henry no se inmutó. No se apartó. No dejó entrever ni una grieta en la máscara. Siguió interpretando el papel del marido cariñoso, amable y predecible que ella creía controlar. Cuando se quedó dormida en sus brazos, la llevó arriba como tantas veces antes. La depositó suavemente en la cama, le quitó los pendientes y le apartó el pelo de la cara. Ella susurró su nombre adormilada, ajena a la fría determinación que ardía en sus ojos. La observó durante un largo rato, con el rostro sereno, pero con el alma hecha añicos. Llegó la mañana de su segundo aniversario con la luz del sol filtrándose suavemente entre las cortinas. Suave y brillante, como si el mundo entero creyera que era un día dedicado al amor. Selene despertó antes que Henry, tarareando suavemente mientras se levantaba de la cama y susurraba sobre lo que pensaba ponerse, lo perfecta que sería la velada y la ilusión que tenía por recibir a amigos y familiares. Henry escuchó en silencio, ofreciéndole la misma cálida sonrisa que había practicado toda la semana. Por dentro, su corazón era una jaula de hierro que lo mantenía todo en pie. Se duchó, se vistió con un traje azul marino a medida, besó a Selene en la frente y le dijo que tenía que hacer unos recados rápidos. Antes de que llegaran los invitados. Ella asintió con naturalidad, mientras ya hojeaba opciones de ropa de lujo en su tableta. En el momento en que Henry entró en su coche, la máscara que había llevado con tanta perfección se desvaneció. Apretó la mandíbula, sus ojos se aguzaron y sus manos se aferraron con firmeza al volante. Hoy no se trataba de amor. Se trataba de la verdad. Condujo directamente al banco, donde tenía cuentas personales, de empresa y conjuntas. Su banquera privada, la señorita Sanders, lo recibió. Buenos días, señor Lockich. ¿En qué puedo ayudarle hoy? Henry deslizó una carpeta sobre su escritorio. Ejecute estos cambios de inmediato. Leyó los documentos: eliminación de accesos a cuentas, reversión de beneficiarios, restricciones de la tarjeta negra, modificaciones del PIN. Todo estaba en orden, impecable, legalmente conforme y completamente dentro de su autoridad según el acuerdo prenupcial. La señorita Sanders asintió respetuosamente. Entendido. Todo esto será efectivo en 1 hora. Bien. Henry eliminó el nombre de Selene de todas las cuentas, corrientes, de ahorro, plataformas de inversión, permisos de cajas de seguridad y privilegios de crédito. La tarjeta negra quedó oficialmente bloqueada. Las alertas irían directamente a su teléfono. Salió del banco sintiéndose más ligero, no más feliz, no más tranquilo, sino más ligero, como un hombre que completa el último paso de una larga y dolorosa transformación. A las 4 de la tarde, los floristas decoraban la casa de Lockridge con hortensias frescas y rosas blancas. Un equipo de catering instaló torres de champán en el jardín. Un suave jazz sonaba a través de los altavoces ocultos que el propio Henry había instalado el año anterior. Selene flotaba por la casa con un deslumbrante vestido plateado, rebosante de entusiasmo, dando instrucciones al personal y respondiendo a las llamadas de amigos que preguntaban por la dirección. Henry la observaba en silencio desde la lujosa escalera. Le impactó, no con tristeza, sino con claridad, que ella realmente creyera que ese día sería una celebración de amor y opulencia. No sentía culpa. No sentía remordimiento. No sentía miedo. Se sentía invencible. Henry se alisó la chaqueta y bajó las escaleras con la calma de un hombre que ha hecho las paces con la guerra. A las 6:30, la casa bullía de risas y conversaciones. Los amigos llenaban la sala con copas de champán en mano. Los familiares abrazaban a Henry con afecto, felicitándolo por haber organizado una noche de aniversario tan fastuosa. Selene brillaba como una estrella, aceptando cada cumplido sobre su belleza, su vestido, su matrimonio perfecto. Nadie percibió la tormenta oculta tras la expresión impasible de Henry. La cena se sirvió a las 7:30. La larga mesa del comedor resplandecía bajo una luz cálida. La cubertería brillaba. Los platos estaban decorados con esmero. Todos se sentaron, alzaron sus copas hacia la pareja. Selene tomó la mano de Henry, sonriendo orgullosa mientras los invitados brindaban por ellos.
Si tan solo supiera. Cuando llegó el postre, Henry se levantó. La sala se quedó en silencio. Selene sonreía radiante, esperando algo dulce, quizá una declaración pública de amor. Tal vez el anuncio de un viaje sorpresa, quizá una renovación de votos. La voz de Henry era suave, cálida y firme. Gracias a todos por acompañarnos esta noche. 2 años de matrimonio. Te enseña muchas cosas. Compromiso, sacrificio, lealtad, confianza. Selene le apretó la mano bajo la mesa, sonriendo. Henry continuó. Esta noche quiero compartir algo significativo, algo honesto, algo que refleje la verdad de nuestro matrimonio. La sonrisa de Selene se contrajo, pero solo por un segundo antes de volver a su sitio. Henry metió la mano en el bolsillo y sacó su teléfono. Atención a todos, dijo con calma. Por favor, revisen sus dispositivos. Les he enviado algo importante. La gente parpadeó, confundida, buscando sus teléfonos. Las pantallas se iluminaron por toda la sala. Una oleada recorrió la multitud. Primero confusión, luego sorpresa, y después, un silencio tan penetrante que parecía cristal. Los invitados miraban fijamente las imágenes de Selene besando a otro hombre, sentada en su regazo, abrazada a él, entrando en los vestíbulos de los hoteles, saliendo temprano por la mañana. Breves clips silenciosos se reproducían crueles, fríos, innegables. Henry, es solo una mina de oro a la que todavía no he exprimido al máximo. En cuanto deje de dar dinero, lo dejaré. El rostro de Selene palideció. El tenedor se le resbaló de los dedos y golpeó el plato. Miró a su alrededor con desesperación mientras los susurros estallaban como pequeñas explosiones. No, no, esto es falso, tartamudeó, poniéndose de pie de golpe. Henry, ¿qué es esto? ¿Qué estás haciendo? Henry no alzó la voz. No se movió con rapidez. Simplemente metió la mano en su abrigo y sacó un sobre de Manila. Lo colocó suavemente frente a ella. Fírmalo. Hemos terminado. Selene miró el sobre como si quemara la mesa. Su respiración se volvió rápida y entrecortada. Miró de Henry a los invitados, luego a su teléfono. Y de nuevo a Henry. Por favor, nosotros, podemos hablar de esto, susurró, con lágrimas ya formándose. Cometí un error. Puedo arreglarlo, Henry. Por favor. Henry negó con la cabeza una vez. No cometiste un error, dijo con calma. Tomaste decisiones. Sus rodillas flaquearon ligeramente mientras se aferraba a la mesa para mantener el equilibrio. Me niego a ser tu dinero, dijo él. Selene se derrumbó por completo, cayendo de rodillas, agarrándose a sus pantalones, sollozando con fuerza, suplicando. Henry retrocedió, dejando caer sus manos vacías. Los invitados permanecieron paralizados, incapaces de hablar, con la mirada oscilando entre el hombre que había permanecido impasible y la mujer cuyo mundo entero se desmoronaba. Henry la miró por última vez, con voz suave pero definitiva. Te amé, pero ya no. Selene gritó su nombre, temblando violentamente. Pero Henry se dio la vuelta, atravesó la sala atónita y la dejó allí, rodeada de las ruinas de la vida que creía controlar. Espectadores, ¿creen que Henry fue demasiado brutal en la forma en que manejó la situación? Si estuvieran en su lugar, ¿le darían a Selene una segunda oportunidad? Deja tu opinión en los comentarios y no olvides darle a me gusta y suscribirte para ver más historias interesantes y basadas en hechos reales.